Bueno, televidentes, aquí continuamos con nuestro programa Impacto Juvenil y como lo había anunciado en las redes sociales en el día de hoy, tenemos como invitado especial al doctor, ¿me regala su nombre? Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Monterregino, soy abogado de profesión. Bueno, doctor José Luis, primero quiero que nos hable brevemente de su vida, de su profesión. Es oriundo del municipio de Chinú. Bueno, no nací en Chinú, pero tengo alrededor de 13, 14 años de estar viviendo por acá en Chinú. Estoy casado con una hermosa chinuana hace ya alrededor de 14 años y entonces estoy viviendo acá. Bueno, o sea que prácticamente ya es chinuano. Yo soy chinuano prácticamente por adopción. Sí, bueno, el motivo por el cual el doctor nos visita en el día de hoy es un tema fundamental para nuestro país, muy importante, por cierto, y quiero que comencemos con una pregunta muy conclusa, y es, ¿en qué consiste el proceso de paz? O sea, nuestro tema con el doctor es el proceso de paz. También invitamos a todos los televidentes que quieran interactuar con este tema, que pueden comunicarse a la línea telefónica 311-425-4166 y hacer su aporte, que por cierto es muy valioso. Entonces, doctor, háblenos un poquito en qué consiste el proceso de paz. Bueno, básicamente el proceso de paz tendremos que partir haciendo una pequeña corrección en cuanto al proceso de paz, porque todos sabemos que propiamente paz como tal no va a haber en este proceso con la FARC en La Habana. Tenemos que empezar diciendo de que estamos en presencia de un proceso de fin del conflicto con un actor armado de los varios que existen actualmente en el país. Todos sabemos pues cuáles son. En realidad el proceso de paz o el proceso de fin del conflicto con la FARC que se viene dando a cabo en La Habana reúne una serie de requisitos, una serie de postulados muy bien diseñados por el gobierno nacional a raíz de toda esa crisis humanitaria, esa crisis de conflicto, de armas bélico que hemos vivido a lo largo de 60 años de confrontación, en vista de todos los procesos que en el pasado se han dado. El más reciente fue el proceso con el doctor, con el expresidente Andrés Pastrana, hay que decirlo, con el proceso del Caguán, ¿se acuerda? Muy famoso, el cual se fracasó, no por culpa del gobierno, sino por culpa de la insurgencia, que no cumplió su palabra de llevar a cabo ese fin del conflicto con esa fuerza revolucionaria. Llega el presidente Juan Manuel Santos después de haber incursionado el país por una política de seguridad bastante contundente, que fue la famosa política de seguridad democrática a lo largo de 8 años de gobierno del presidente Uribe, que sirvió, por un lado, que las fuerzas revolucionarias FARC se dieran cuenta de que podían ser derrotadas militarmente, y es así como se inicia, después de esos 8 años de bastante recrudecimiento de la guerra, llega el presidente Juan Manuel Santos y establece su propia política de confrontación o de acabar con este conflicto. Bueno, para nadie es un secreto, y esto es un tema que está calientico porque estamos recién escuchando en las noticias acerca del proceso de paz. ¿Por qué lo trajimos hoy hasta acá? Porque para nadie es un secreto tampoco de que existe mucha desconfianza de parte de todos nosotros que estamos de este lado y que no estamos allá viviendo exactamente lo que es el proceso de paz. Entonces, a ver, ¿qué confianza le brindarían ustedes a esas personas para que creyeran más en el proceso de paz? Bueno, yo particularmente, haciendo un breve estudio de lo que está ocurriendo en estos últimos meses, sin olvidar todo lo que ha acontecido a nivel histórico, la desconfianza no es gratuita. La desconfianza de la ciudadanía, de la sociedad colombiana, de los que estamos respetando el sistema, de los que estamos en la civilidad, pues es lógica, es normal. Ante todos esos fracasos que se han dado en el pasado,
Pues es indudable que exista la desconfianza y es indudable que el gobierno nacional en cabeza del doctor Juan Manuel Santos genere esos espacios, esas condiciones de confianza. Entonces, por eso es que vemos manejando un proceso bastante estratégico, muy prudente, ¿sí? Que inclusive no se está llevando a cabo en territorio colombiano, digámoslo así, se está dando en un país amigo tanto del gobierno históricamente del Estado colombiano, como es Cuba, como históricamente es amigo de la FARC. Eso no es un desconocimiento. El gobierno de los Castro han sido bastante amigos de la guerrilla de la FARC. Es por su condición de modelo que tiene que ver con el modelo de económico y de gobierno que ellos manejan. Entonces, para responderte tu pregunta, ¿cómo generamos esa confianza? Yo no soy Estado, yo soy simplemente un ciudadano más, preocupado por la situación, y uno como profesional, como abogado, considero que debemos tener o dar nuestro grano de arena para ver cómo generamos esa conciencia y de generación de confianza, sin recibir ningún sueldo y sin recibir nada, totalmente, digamos, amor a la patria, digámoslo así, amor a la patria. Entonces, nosotros, como sabemos que existe la desconfianza en la ciudadanía, nosotros estamos obligados moralmente a explicarle a la gente, y por eso es mi presencia aquí, para efectos de explicarle a la gente en qué consiste el proceso de paz. Entonces, la generación de confianza la empieza el gobierno estableciendo unos parámetros, unos procedimientos adecuados, sin violar la Constitución, sin violar la ley, muy a pesar de lo que se esté diciendo, porque es normal en esta clase de procesos que exista la oposición, que exista todo ese, digamos, toda esa crítica que puede ser válida en muchos casos, en otros casos no es tan válida. Entonces, el gobierno nacional, que es el director de la orquesta, ¿sí? Le está diciendo a la FARC, nosotros negociamos, pero bajo estos parámetros. Entonces, ellos llegan a esa mesa de negociación de La Habana también con sus propuestas. La FARC llegan con sus propuestas y el gobierno nacional llega con sus otras propuestas y entonces establecemos... Y ahí donde está el debate. Está el debate. Ustedes proponen y nosotros también proponemos. Exacto. Sí, bueno, yo pienso que aquí se busca es una solución en la cual ganen ambos, tanto la FARC como el pueblo colombiano. Pues yo creo que esto puede ser un paso muy importante para nuestro país, ya que llevamos mucho tiempo sufriendo por parte de la FARC y por parte del Estado también, porque esta mesa de negociación debió hacerse hace mucho tiempo, de pronto por falta de gestiones, de pronto por falta de recursos, no se dio, pero bueno, yo creo que aún estamos a tiempo. Yo tengo una pregunta muy inquietante y es, ¿en qué consistió el acuerdo cese al fuego, hostilidades y dejación de armas? Ok, antes de responderte esta pregunta, tú dijiste algo muy cierto. Este es un problema que lo tenemos históricamente, hace rato, está rezagado. Como muchos problemas de Colombia, nosotros tenemos demasiados problemas que no los resolvimos en su momento. Entonces, estamos poniéndonos a tono con esos problemas. El proceso, el conflicto armado, que muchos no lo quieran reconocer, existe un conflicto armado porque, digamos, según los tratadistas, está definido los requisitos para que se dé. Más adelante podremos hablar de eso. Ese conflicto armado con la FARC no lo hemos podido resolver. Tenemos más de 60 años de confrontación con la FARC, de la guerrilla, más de 60 años. Nos hemos gastado un mundo de plata, tanto del gobierno colombiano, del Estado colombiano, como del extranjero. Acuérdense del Plan Colombia, es una inversión de Estados Unidos y también demoró y se gastaron unos dólares bastante importantes. Y ahí tenemos el problema, no se ha extinguido. Entonces, ese problema histórico es lo que estamos tratando de resolver, o lo que se está tratando de resolver. Para responderte tu pregunta, ¿en qué consistió el punto que nos habla del cese al fuego o la dejación de armas y el cese de hostilidades la semana pasada? Muy importante ese punto porque prácticamente, acuérdense que estamos, entre otros puntos,
también hay un punto de narcotráfico, otro punto de reinserción, otro punto de reparación a las víctimas. Estamos hablando solamente, el acuerdo que se dio la semana pasada es de cese al fuego, de hostilidades y dejación de armas. Prácticamente ese punto constituye el fin del conflicto armado. ¿Ya? Que si se hace bien llevado, que si no es tan torpedeado como viene siendo el proceso, muy probablemente ese punto va a salir adelante. ¿Ya? Entonces ese punto hay que tenerlo en claro, porque es que a partir de allí se establecen unos parámetros. Yo estuve leyendo el documento, es un documento de 15 hojas, un documento en la cual es corto, conciso, comprensible, lo puede manejar cualquier persona, que es lo que se quiere. Digamos, nos apartamos un poco de ese tecnicismo jurídico para que la gente lo entienda, para que pueda ser expresado. Entonces maneja un tiempo, es temporal, ¿sí? Es transitorio, es territorial y otra serie de requisitos que más adelante pueden Bueno, ya queremos llegar también, porque la verdad es que este programa lo ven muchos jóvenes están conectados a esta hora. Entonces, ¿qué papel juega la juventud también en este proceso de paz? Excelente pregunta. En realidad la juventud es todo. La juventud es la que manda y lo está demostrando. La juventud, cuando se une, toma decisiones importantes, importantísimas, desde que son las que, empezando por las que tienen más cabida en el censo electoral, por decirlo así. Y que al momento de unirse es una sola voz también la que se escucha, se ponen de acuerdo todos. Exactamente. Entonces, exactamente, la juventud tiene que ponerse de acuerdo para mirar si les interesa el proceso de fin del conflicto con la FARC, o definitivamente seguimos siendo apáticos a eso. Y la idea no es que seamos apáticos, sino que seamos parte para resolver nuestro futuro, porque es que en definitiva de eso se trata, es lo que está en juego. Sí, eso es un punto muy importante, y es que particularmente nosotros los jóvenes, digo nosotros porque yo he sido muy apática a este tema, y es que nosotros no nos damos cuenta que en el momento no nos interesa, pero a un futuro los perjudicados vamos a ser nosotros. Y ahí es donde vamos a decir por qué no estuve pendiente, porque no me interesé más en el tema. Totalmente. Le doy un dato estadístico. El anterior presupuesto general de la Nación estaba establecido alrededor de 209 billones de pesos, 209 billones con B grande, ¿sí? Entonces, de esos 209 billones de pesos, un porcentaje estaba destinado para la inversión militar, para la inversión militar. Entonces, ¿qué está aconteciendo con el gobierno de Juan Manuel Santos? Algo muy importante que quizás mucha gente lo desconoce. En aquel momento, en el año 2010-2014, el presupuesto estaba alrededor de los 27 o 28 billones de pesos para la inversión militar. ¿Sí? Ahora, en este nuevo presupuesto de 2014-2018, redujo ese porcentaje y lo estableció, creo que en 26 o 27 billones de pesos. Estamos hablando de 1 billón de pesos menos en inversión militar, sin dejar de cumplir en parámetros de seguridad y de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que la juventud va a tener más posibilidades para acudir a las universidades, para desempeñarse profesionalmente. Si le gusta la cultura, y Chinú es un municipio cultural, pues necesita establecer, reclamar a la juventud qué vamos a utilizar con esos recursos, cómo podemos hacernos parte de ese presupuesto. Bueno, entonces ahí es donde nos vamos a los beneficios. Sí, es algo como los beneficios que vamos a obtener si se da el acuerdo del proceso de paz. Ese podría ser uno de los beneficios. Hay que decirlo, no todo es beneficio. La negociación es, tú cedes, yo cedo. Según como están las cosas en este acuerdo de la semana pasada, puedo ver que la FARC cede más que el mismo Estado. Y más adelante se estarán dando cuenta ustedes, porque habían puntos muy críticos que la gente creía, no, es que la FARC no va a ceder ni 1 milímetro. Y resulta, por ejemplo, que en la parte territorial van a estar concentrados en 23 veredas, en 8 campamentos, que más adelante se podría estar explicando eso, no en este programa, sino más adelante, porque sé que el tiempo es corto, veredas, y en cada vereda puede estar organizado o ubicado ese grupo insurgente
de esas personas en 4 hectáreas. ¿Ya? Entonces es algo que está beneficiando en el papel, hay que decirlo, en el papel está beneficiando a la sociedad colombiana y al Estado colombiano. Todo depende de nosotros mismos, en la generación de confianza que se esté dando, en las garantías que le estén dando a la comunidad y en eso. Entonces, la juventud, para efectos de hacer efectiva esos beneficios, tiene que empaparse del tema, tiene que acudir a estos programas, utilizar estos programas. Es indudable el aporte que hace el medio de comunicación en esto. Bueno, mi compañera tiene una pregunta muy importante y es el caso de las redes sociales, o sea, ¿en qué nos colabora al proceso de paz las redes sociales o los medios de comunicación? Bueno, las redes sociales ahora mismo es todo totalmente. Si hablamos de Twitter. De Twitter, Instagram, Facebook, o sea, es todo, prácticamente el mismo Hotmail, todo. O sea, yo analizando el comportamiento de esta última parte del conflicto, de esta última fase, observo que las FARC han cedido más de lo que inicialmente se estaba dando, es precisamente por esa presión que están dando los medios de comunicación. Anteriormente, 30, 40 años atrás, que se estuviera hablando de un reclutamiento forzado por parte de la guerrilla a jóvenes de 12, 13 años en sectores inhóspitos, lugares inhóspitos, que escasamente hay una casa, una palma, una casa de palma, así, es una cosa muy difícil, donde no había presencia del Estado, y es ahí donde nace el conflicto. Era difícil que esa familia se enterara qué estaba pasando en el mundo a su alrededor. Ya un campesino cualquiera puede manejar un celular, el Facebook, puede ir a café, internet, WhatsApp, todo, precisamente, digamos, los kioscos digitales pueden empaparse de todas esas cosas. Entonces, la FARC han visto que políticamente se han visto golpeadas muy fuerte, y eso es lo que pretenden ellas, llegar a ser grupo político. Entonces, precisamente los medios de comunicación se encargaron de sentar a la FARC a negociar. No fue el avión fantasma, ni los millones de pesos o de dólares que invirtieron en la guerra. Sí, sirvió para doblegarlos, pero para que ellos tomaran una decisión de fondo, ya responsable de sentarse a negociar, que era increíble, sí, es más que todo los medios de comunicación lo que forzan a ellos a que se sienten a negociar. El aporte más importante fue... Exactamente. Bueno, este es un tema muy interesante y yo creo que nuestro tiempo es corto acá para hablar de este tema que es muy importante. De hecho, me ha interesado muchísimo, me ha llamado mucho la atención. El doctor va a estar más adelante con nosotros porque nuestro tiempo es corto, ya lo había dicho, pero yo no me quiero ir sin antes de que él le regale unos mensajes a todos los televidentes que están viendo este programa. ¿Cuál sería el mensaje para los televidentes en el día de hoy? Sí, pero antes, yo no sé si será posible que pueda decir esto que voy a decir, y es que hablando de los medios de comunicación, yo precisamente cuando escucho hablando al presidente acerca de esto, lo apago o lo paso de canal. Es verdad. Entonces, ahora que está él acá y me está explicando más, y no voy a parar de aquí ahora y lo voy a dejar acá, no. Al contrario, me interesé en lo que está diciendo, me pasó igual que Yarley. Entonces vamos a seguir acá para que vuelva a venir de invitado y nos vuelva a explicar a todos. Gracias, Paola. Sí, efectivamente, el mensaje es claro. O sea, la invitación es que al municipio de Chinú, la juventud sobre todo, busquen a esa persona mayor de su casa, a su amigo vecino, que entienda un poco, que comprenda, todos entendemos, pero que comprendan un poco el problema que tenemos con la guerrilla de la FARC. No podemos vivir más con este conflicto, tenemos que darle una solución, y la solución es inteligente. Nosotros tenemos que razonar y decirle a la juventud: empápense del tema, busquen asesoría privada, institucional, que existe en las redes sociales. Ustedes pueden empaparse ahí en las redes sociales del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, constantemente están dando boletines informativos. Empápense, si ustedes no entienden un término, pregúntenle al abogado. Aquí hay muchos abogados en Chinú, y bastantes y buenos. Busquemos esos abogados y que nos empapen
de las cosas y empezamos a participar. Esto apenas está comenzando. Esto apenas está comenzando y el gobierno nacional de hace rato viene trabajando. Nosotros acá en las regiones, que es donde se hace la paz, donde se materializa la paz, no hemos comenzado. Entonces la invitación es a que la comunidad, el mismo estamento, la misma institucionalidad, la señora alcaldesa, los alcaldes vecinos, el señor gobernador, por favor, hagamos programas de capacitación a los jóvenes, a los medios de comunicación. Este programa Impacto Juvenil para el municipio de Chinú es importantísimo, tenemos que aprovecharlo, sin meternos con ninguno, simplemente divulgar lo que está sucediendo, porque de eso se trata, que resolvamos el problema civilizadamente, pero para eso la juventud y la institucionalidad tienen que mostrar que realmente está en interés. Claro que sí, totalmente de acuerdo con usted. Y de verdad creo que tenemos muchísimas cosas por aprender acerca de este tema. De hecho, desde hoy voy a ponerme en esa tarea. Porque cuando nosotros no entendemos algo, simplemente lo desconocemos, entonces lo hacemos a un lado, o sea, no nos interesa. Pero cuando hay una iniciativa, cuando se tiene de pronto una luz ahí, en tanta oscuridad, es cuando tú dices, wow, voy a empezar a buscar, voy a empezar a investigar, voy a ver, como decimos nosotros, vamos a ver con qué se come esto. Exactamente, cómo lo machacamos. Sí. Por último, es preciso indicar, Chinú es un municipio que vive el posconflicto. Nosotros vivimos hace rato acá un problema de conflicto, hace muchos años, en los años 80, 90, tuvimos problemas de orden público. Chinú, gracias a Dios, es un municipio de los muchos que hay en Colombia, que vive el posconflicto. Entonces, es importante para el gobierno nacional hacerles ver eso. Y ahí se vendrán todas esas ayudas que tiene el municipio. Aquí tenemos 3.000 familias víctimas del conflicto. 3.000 personas, valga la verdad. 1.500 familias, estamos hablando alrededor de 3.000 personas que son prácticamente desplazadas, que vienen de otras partes. Es importante establecerle esos recursos. Entonces, de todas maneras, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Espero pues que sigamos viniendo, estoy muy interesado en esto. Cuando gusten pueden contar con mi presencia acá. Claro que sí, doctor, la invitación es para usted, tiene las puertas abiertas de nuestro programa cuando usted guste. Y entonces estaremos informándole por las redes sociales a los televidentes cuando tendremos nuevamente al doctor para que ustedes también lean un poco, se vayan interesando acerca del tema. Ya vemos que es muy importante. Entonces, recuerden, quien les informó, Paola Zambrano, con el invitado del doctor José Luis Monterregino y mi persona, Yarley Domínguez. Nos vemos mañana a las 5:30. Chao, besos. Chao.